Hola, soy Marisa Barroso, enfermera del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller Vivir bien la menopausia. En los próximos 25 o 30 minutos voy a intentar contaros algunas cosas interesantes sobre este proceso vital de la mujer y os pediría que en la esquina superior de la pantalla, donde tenéis el simbolito de interrogación, vayáis colgando preguntas a lo largo de la exposición que podamos contestar al final de la misma. Pues si os parece, empezamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de lo que es la menopausia, de cómo se manifiesta, de los posibles tratamientos que hay para las manifestaciones, que no para la menopausia, porque no es una enfermedad, no tiene tratamiento. Vamos a conocer cuándo acudir al médico, qué cosas tengo que saber que son importantes comentar con el médico, y vamos a hacer una pequeña alusión al estilo de vida. Por un lado, estilo de vida en general, y por otro lado, estilo de vida relacionado con algunas de las manifestaciones más molestas de la menopausia. Si os fijáis en el dibujito que hay sobre la línea histórica, sobre la línea temporal, veis que hay un periodo grande que se llama climaterio, que está dividido como en subgrupos, ¿vale? La menopausia es un proceso progresivo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Más o menos alrededor de la cuarentena empezamos a llamar perimenopausia o premenopausia a los cambios que notamos en nuestros ciclos. Después va a haber un momento en el que desaparecen las hormonas femeninas y empieza lo que es propiamente la menopausia. Menopausia significa solamente que dejamos de producir estrógenos y progesterona, pero antes y después, a lo largo del tiempo, se van a producir cosas, ¿vale? Es un proceso natural, toda mujer lo va a tener. Y es un proceso que al final lo reconocemos porque durante 12 meses seguidos no tenemos regla. Para hacer el diagnóstico de la menopausia necesitamos una analítica de hormonas, ¿vale? Porque hay procesos que no son la menopausia, que quitan los periodos, que no hay sangrado genital, y tenemos que descartar para saber cuándo es una menopausia verdadera de una situación diferente, ¿vale? Por ejemplo, las alteraciones del tiroides pueden afectar a las hormonas femeninas. Podemos pensar que estamos entrando en menopausia y no es eso. Por eso nuestro ginecólogo, nuestro médico de cabecera, cuando llega el momento, tras una exploración clínica, nos va a pedir esa analítica de hormonas. Esta analítica hormonal no se hace dependiendo de la edad. Se puede hacer en cualquier momento de la vida fértil de la mujer que corresponda, según nuestra historia clínica, nuestros antecedentes familiares o los síntomas que estemos presentando, ¿vale? La menopausia también se puede producir artificialmente, por ejemplo, pues tras una cirugía de ovarios, si nos han puesto tratamiento para un cáncer de seno, si tenemos alguna otra patología asociada, y también se puede producir precozmente, antes de los 40-45 años, por ejemplo, por estrés. Las manifestaciones van a ser la misma independientemente de cuándo se produzca, pero sí que la forma de tratarla o forma de abordarla es distinta si es algo natural o es algo sobrevenido, ¿vale? El hecho de estar en menopausia supone una serie de riesgos, por ejemplo, riesgos a nivel cardiovascular, cambios en el colesterol, en la frecuencia cardíaca, que van a suponer que tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. Por eso he puesto un apartado específico para hablar del estilo de vida. Si os parece, vemos las manifestaciones principales en la siguiente diapositiva, ¿vale? Aunque yo las he separado por grupos, en realidad las manifestaciones pueden darse todas juntas, ¿vale? Hay cambios físicos, hay sofocos, hay dificultad para dormir, ¿vale? A nivel físico, lo que vamos a notar, lo primero de todo, los cambios genitales. Vamos a notar que nuestra vagina y nuestra vulva se empequeñecen y la piel está como más sensible, tenemos como más sensibilidad en la zona. Por otro lado, el tamaño de la vejiga y de la vagina se van a reducir, con lo cual vamos a tener sensación de picor, de molestia, vamos a notar que tenemos ahí algo, ¿vale? Por otro lado, vamos a notar también que lo que es el músculo de la vagina se va a hacer más hinchadito, más gordito, con lo cual la penetración va a ser dolorosa, o puede serlo. Y además disminuye la lubricación natural, vamos a tener más sequedad vaginal, ¿vale? Esto puede afectar a la relación sexual y puede afectar en el día a día a la comodidad, a la sensación de confort. A nivel de la vejiga lo que vamos a notar es más necesidad de hacer pis, es decir, vamos a ir a hacer pis más a menudo, pero también una mayor necesidad urgente, como que no me aguanto, ¿vale? Y vamos a tener una mayor predisposición a las infecciones. Vamos a notar también cambios en el pelo,
que va a desaparecer de zonas más femeninas, como puede ser el pubis, y va a aparecer en zonas más masculinas, como puede ser las patillas o como puede ser el bigote. Y también va a tener una diferente calidad. Vamos a tener menos cantidad, va a estar más frágil, más quebradizo. ¿Vale? A nivel de sofocos, lo que vamos a notar es como una sensación súbita de calor, que sube de cintura para arriba, a veces se acompaña de sensación de rojez, de rubor que llamamos, o sudoración. Y algunas mujeres manifiestan también náuseas, dolor de estómago, palpitaciones, pero lo indicativo del sofoco es esa sensación brusca que aparece sin pensar, que nos recorre todo el cuerpo y que a veces aparece durante el sueño y nos dificulta el sueño. A medida que entramos en menopausia vamos a notar un sueño más sensible, más, por así decirlo, sutil o suave o más fácil de despertar, y podemos notar cambios a la hora de conciliar el sueño, es decir, a la hora de quedarnos dormidos, y también a la hora de despertarnos con frecuencia. ¿Vale? Vamos a notar también cambios de humor, podemos estar más irritables, más tristones, más vulnerables, ¿vale? Y vamos a tener también dificultad de concentración. Todo esto no significa ni más ni menos que nuestra cascada hormonal, esa que hemos ido teniendo durante toda la vida fértil, ha disminuido, se ha modificado. También tenemos que tener en cuenta los conflictos sociales y los cambios a nivel de valores. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer afecta mucho a cómo nos percibimos. Si nos fijamos en los anuncios que hacen para las mujeres en menopausia, son todos relacionados con la incontinencia urinaria. ¿Qué pasa? ¿Que entro en menopausia y soy una meona? Pues al final eso, quieras que no, cala en nuestra forma de vernos y puede afectar a cómo me siento. Puede producir aislamiento social, puede producir malestar social. Y por otro lado, también puede entrar en conflicto con mis valores. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros identifiquemos a la mujer con el hecho de ser fértil, con la procreación. De repente entramos en menopausia y es como que ya no soy útil, ya soy vieja. Y esto puede afectar mucho a nuestra autoestima, a nuestra autoimagen. Si os parece, vamos a hablar un poquito de los tratamientos que hay para la menopausia. En realidad, como os decía al principio, no son tratamientos para la menopausia en sí misma, porque no es una enfermedad. Son tratamientos para los síntomas asociados a la menopausia, ¿vale? Aquí tenemos medicación, como la terapia hormonal sustitutoria, algunos antidepresivos a dosis baja, la clonidina, la gabapentina. Luego iremos viendo un poquito más en detalle. Por otro lado está la medicina alternativa, que a mí me gusta llamar medicina complementaria, porque no es una alternativa a o uso una cosa o uso la otra, sino que se complementan. Por mucho que yo tenga sequedad vaginal y utilice tai chi, si no utilizo una crema de estrógenos, por ejemplo, bajo indicación médica, voy a seguir teniendo sequedad vaginal. Pero el tai chi me puede ayudar a vivir esa sequedad vaginal de una manera mejor, ¿vale? Me puede ayudar un poquito a mi tranquilidad, a mi concepto global, ¿vale? Y es muy importante que cuando trabajemos medicina alternativa tengamos en cuenta que no hay evidencia científica sobre su eficacia y que no hay muchos estudios sobre la real seguridad. Y tenemos que tener cuidado también con no invertir un dinero excesivo en algo que no nos va a ayudar cuando hay cosas eficaces, seguras, fiables, que podemos tener al alcance de la mano de una manera fácil. He apartado los suplementos vitamínicos dentro de la medicación porque cada día la evidencia científica pone más de manifiesto que no son necesarios. Existe mucho la costumbre de, bueno, como mi vecina del quinto, Pepita, desde que toma isoflavonas de la soja está fenomenal, yo me voy a tomar también isoflavonas de la soja, que me quiero encontrar también como Pepita. Y resulta que luego acabo con una desnutrición o con una bajada de tensión o con cualquier problema. Los suplementos vitamínicos son importantes, son necesarios, pero previa analítica que confirme qué es exactamente lo que necesitamos y bajo supervisión médica. Podemos utilizar una serie de iones, magnesio, calcio, etcétera, por ejemplo, que nos bajan el hierro y de repente no duermo. Y no duermo porque tengo el hierro bajo. Fijaros qué cosa más tonta tener el hierro bajo por un mal uso de los suplementos vitamínicos y minerales, que se soluciona con una analítica y un suplemento de hierro y me hace dormir mejor. Y sin embargo yo me estoy comiendo la cabeza, jolín, desde que tengo menopausia no duermo. No, es que has metido un suplemento que no necesitabas y te está afectando al sueño, tengas o no tengas menopausia. Por su especial relevancia he querido hacer un apartado específico sobre el estilo de vida. En el estilo de vida he incluido dos partes. Por un lado,
cómo trabajar los síntomas principales de la menopausia, los más incapacitantes o molestos, y por otro lado el estilo de vida puro y duro, qué tengo que hacer para estar saludable, ¿vale? Porque de esto último va a venir también una mayor mejora de lo primero. Entonces, frente a los sofocos, cosas que podemos hacer es tener siempre el termómetro de la habitación un poquito más fresco de lo que nos gustaría, porque si la habitación está muy caldeada, nuestro termostrato enseguida va a subir, el termostrato nuestro intento. Vamos a ir vistiendo ropas holgadas y ropas de fibras naturales y por capas, de tal manera que si yo tengo calor me puedo quitar una capa o 2 o 3 hasta quedarme a gusto. O por ejemplo ponerme una chaqueta sobre los hombros pero dejar esta parte, que es donde viene el sofoco, más descubierta. También vamos a intentar identificar algunas sustancias o productos que nos provocan el sofoco para intentar evitarlos. Por ejemplo, el alcohol o los picantes sabemos que provocan más posibilidades de sofoco. Vamos a intentar tener a mano algo fresquito y cuando nos venga el sofoco nos bebemos algo de agua fría, chupamos un hielo, algo que nos baje la temperatura corporal. Vamos a utilizar fibras naturales que transpiren tanto para la ropa de vestir como para la ropa de la cama. Y vamos a intentar estar muy pendientes de en qué momento se predispone al sofoco para estar preparados. Si yo sé que cada vez que estoy, por ejemplo, lavándome los dientes, me aparece el sofoco, pues yo voy a tener ahí ya mi vasito de agua fresquita a mano, o voy a tener mi abanico, o voy a tener el ventilador. El problema de los sofocos es que desde fuera no se ven, nos incapacitan mucho porque nos hacen sentir muy mal y como desde fuera no nos entienden, pues nos miran como un bicho raro. Entonces es importante tener este pequeño manejo, ¿vale? Y si son muy incapacitantes, hablamos con nuestro médico para ver cuál es el mejor tratamiento, ¿vale? Para el tema del sueño, con lo que os decía en la menopausia es que vamos a tener más facilidad para despertarnos durante la noche y más dificultad para conciliar el sueño al principio de la noche. Vamos a intentar evitar cenas copiosas, vamos a intentar evitar cafeína en todas sus presentaciones, té, chocolate, cola, picantes, azúcares. Vamos a intentar recurrir a infusiones relajantes, tipo tila. Vamos a intentar evitar hacer ejercicio antes de irnos a la cama. Tenemos que acostumbrarnos a no utilizar las pantallas, móvil, tablet, ordenador, etcétera, por lo menos 1 hora antes de irnos a la cama para no tener el cerebro hiperestimulado. Vamos a tener también como posibilidad el utilizar melatonina bajo supervisión médica si lo considera necesario nuestro médico. Va a ser una decisión tomada conjuntamente. Para el tema de las emociones, vamos a tener, por ejemplo, que hacer nuestra lista de hobbies, tener muchas actividades placenteras que nos mantengan activas, que nos mantengan con la mente alerta, activadas, alegres, ¿no? Como pequeños placeres a lo largo del día. También es importante el apoyo social, hacer actividades, mantener situaciones sociales. También es importante para el tema emocional mantener a raya el estrés y también es importante para el tema emocional buscar ayuda en el momento en que empezamos a notar cambios, ¿vale? Por otro lado, para el tema de la sequedad vaginal, vamos a mantenernos sexualmente activas. ¿Por qué es importante mantenerte sexualmente activa? Porque segregamos serotonina, que nos ayuda con el estado de ánimo, porque nos ayuda a mantener la lubricación, esa lubricación que se va reduciendo mientras más practicamos, más fomentada o más activa está, porque nos va a ayudar a conocer nuestro propio cuerpo y a conocernos a nosotros mismos y a estar más a gusto dentro de nuestra propia piel, y porque nos va a ayudar también con el apoyo de la pareja. Nos puede ayudar a fomentar la comunicación, a comentar lo que nos pasa, a intentar ser entendidos por el otro, etc. Dentro de los estilos de vida puros y duros, yo voy a hablaros sobre todo de la alimentación y el ejercicio, porque me parecen importantes. Y luego quiero hablar especialmente del tabaco y el alcohol, porque es algo que pasa como muy desapercibido, pero tiene muchas implicaciones en la menopausia, ¿vale? Muchas veces decimos que con la menopausia hemos ganado 10 kilos. Esto no es así. Es verdad que con la menopausia retenemos líquidos y nuestro metabolismo se enlentece, pero nadie coge un sobrepeso excesivo por la menopausia. El problema es que no hacemos una alimentación saludable. Hay una forma muy fácil de controlar la alimentación y es utilizar el método del plato. Imaginaros un único plato de 22 centímetros de diámetro. Este plato le vamos a dividir por la mitad. Una de las partes va a ser para la verdura. El 50% de la ración va a ser verduras y frutas.
El otro 50% de la ración, por su parte, lo vamos a dividir en dos mitades, un cuarto y un cuarto. Un cuarto va a ser para la proteína y otro cuarto va a ser para los granos, los hidratos, los cereales. ¿Vale? Si yo quiero desayunar ajustándome a este plato, por ejemplo, pues voy a tener mi proteína es la leche, o si quiero tomar un pequeño fiambre o un poquito de queso. Mi hidrato de carbono va a ser el pan, o va a ser la galleta, o va a ser el cereal. Y la base principal va a ser o un tomate o una naranja, algo que sea fruta y verdura. Y esto lo vamos a hacer con cada ración. Si nos ajustamos a este 50, 25, 25, es muy difícil que nos falten nutrientes y es muy difícil que engordemos. ¿Vale? Para el tema del ejercicio, ¿por qué he metido el ejercicio aquí? Porque es importante para los huesos, la función cardíaca, el estado de ánimo, el sueño y para los propios sofocos. Una mujer activa tiene menos sofocos que una mujer más pasiva, que una mujer que no hace ejercicio. ¿Vale? Tenemos que combinar ejercicios de fuerza, de estabilidad, de equilibrio, aeróbicos y anaeróbicos. Las recomendaciones son hacer media hora mínimo al día o 2 horas y media en el fin de semana. Una mujer que ha sido activa siempre no tiene problemas para seguir esta marcación, esta pauta, pero una persona que nunca ha sido activa, ¿cómo empieza a meter el ejercicio físico en la menopausia? Pues yo os diría que hagáis una lista de las cosas que os hacen feliz y las uséis de excusa para hacer deporte. Que empecéis muy poquito a poco. Yo no puedo a lo mejor caminar cada día 1 hora, pero puedo dar un paseo de 7 minutos y me doy la vuelta y sin darme cuenta camino un cuarto de hora cada día que hacen 2 horas y media a la semana. Y poco a poco ir aumentando el tiempo. Tenemos que tener en cuenta el equilibrio, porque si yo solamente fortalezco un área, imaginaros flexibilidad o imaginaros resistencia y no trabajo equilibrio, va a llegar un momento en que mi cuerpo me lo va a pedir. Los ejercicios de equilibrio se pueden utilizar durante la jornada, mientras me lavo los dientes, mientras friego los platos, mientras espero en el metro, ¿vale? Y dentro del ejercicio también quiero que trabajemos el suelo pélvico. Son ejercicios específicos para esta zona, para que no tengamos esos problemas de incontinencia, de urgencia miccional, etc. Y porque a largo plazo van a prevenir los prolapsos, que son muy frecuentes en la menopausia. Prolapso quiere decir descenso, caída. Además del ejercicio, además de la alimentación, además de mantenernos sexualmente activas, además de controlar las manifestaciones, he querido hacer una especial manifestación del alcohol y el tabaco que la vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué es importante el alcohol en la menopausia? Los riesgos que supone para una mujer menopáusica el alcohol son los siguientes: calorías vacías, con lo cual nuestro peso se descompensa. El alcohol engorda más que el azúcar. Todo el mundo intenta quitar el azúcar del desayuno, por ejemplo, pero no quitamos el vino de la comida, ¿vale? Porque además desmineraliza los huesos, hace que se pierda más hueso del que se crea y además los fragiliza. Porque además aumenta la frecuencia de sofocos. Está demostrado que el alcohol vasodilata y al haber vasodilatación aumenta la frecuencia de sofocos. También modifica el estado de ánimo. El alcohol modifica nuestro estado de ánimo y también dificulta el sueño, altera los distintos ciclos. Sabéis que el sueño tiene diferentes ciclos, pues el alcohol los modifica, los acorta, los dificulta y nos puede provocar despertares durante la noche. Yo me tomo mi cervecita por la tarde con mis amigas y luego esta noche no duermo. Pienso que es la menopausia y es el efecto del alcohol. El alcohol tarda 72 horas en metabolizarse. El alcohol que yo tomo un viernes, el lunes todavía está en mi hígado haciendo de las suyas. Entonces, hay una ración diaria recomendada, que es una única ración al día. Y no me valen las cuentas de, bueno, yo no bebo nada durante toda la semana y el fin de semana me tomo 7 copas, las que no me he tomado. No, eso le llamamos atracón. Nuestro hígado, el hígado femenino, por su textura, por su tamaño, por todas las funciones que tiene que hacer, solo puede metabolizar una ración diaria. ¿Vale? Que ya os digo que va a estar 72 horas ahí, metabolizándose, pero sin peligro. Nuestro hígado sigue haciendo sus funciones. En el caso del tabaco, los riesgos son diferentes. El tabaco aumenta el envejecimiento, con lo cual a nivel genital vamos a tener más dificultades. Es desmineralizante, igual que el alcohol, te aumenta el riesgo de osteoporosis. Además, aumenta la sequedad vaginal. Además, aumenta el riesgo cardiovascular. Cuando nosotros fumamos, desde la primera calada, lo que ocurre es que sube nuestra tensión arterial
y nuestra frecuencia cardíaca. Y a la vez nuestras arterias se hacen pequeñitas, pequeñitas. Es un vasoconstrictor. Imaginaros que vamos conduciendo y yo le estoy pisando bien al acelerador y de repente me encuentro en una calle estrechita de un único sentido. Yo tengo que frenar el motor del coche, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo con nuestro corazón con cada calada. Lo acelero para luego frenarlo. Con lo cual los eventos cardiovasculares, que ya de por sí con el descenso de estrógenos son más abundantes, pues se ven más arriesgados, se ven más aumentados, ¿vale? Y con el tabaco no existe una cantidad diaria recomendada, no es como con el alcohol. Desde la primera calada ya estamos en riesgo, por eso no se recomienda el alcohol en la menopausia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque, bueno, fumo poquito, 3 cigarros al día, fumo poquito, no llego al paquete, no importa, cada calada, si un cigarro yo doy 10 caladas y tomo 3 cigarros al día, son 30 veces que estoy poniendo en peligro mi corazón, ¿vale? Si os parece, pasamos a cuándo avisar al médico, qué cosas tenemos que tener en cuenta para comentar con el médico, para que diferenciemos lo que es saludable de cuándo buscar ayuda. Lo primero que vamos a comentar con los médicos son los cambios menstruales, lógicamente. Si tengo los ciclos más seguidos o más enlentecidos, si no aparecen, sobre todo si tengo sangrados cuando no toca, aunque sea una simple manchita. Si yo he estado muchos meses sin regla y de repente mancho, ahí hay que comentarlo con el médico y hacer nuestras revisiones. También vamos a comentar con el médico los cambios a nivel urinario, si tengo que ir al baño muy frecuentemente, si necesito ir rápidamente, si no puedo hacer pis o cuando hago pis me duele, me molesta, pues también lo vamos a comentar con el médico. Y también vamos a comentar con el médico cualquier cambio en el entorno sexual, dolor en la penetración, sangrado después de la relación, olor extraño después de la penetración, dolor pélvico, ¿vale? Todas estas cosas son importantes comentarlas con el médico, porque de esto va a depender el que utilicemos o no tratamientos que sean necesarios. Bueno, he metido aquí el tema de la exploración mamaria, que aunque no es exactamente menopausia, me parecía importante, porque cuando estamos en nuestra vida fértil es muy fácil averiguar cuándo hago la exploración mamaria, 3-5 días después del sangrado. Cuando aparece la regla, cuando aparece la menopausia y no tenemos sangrado, ¿cómo vigilo yo mis mamas? ¿Cómo hago mi exploración mamaria? Pues vamos a elegir una fecha significativa, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, 25. Todos los meses, el día 25 de cada mes, yo me hago mi exploración. La exploración mamaria tiene 2 partes, una visual y otra táctil. La visual es delante del espejo, con los brazos caídos, observamos la simetría y el aspecto de ambas mamas. Y con los brazos detrás de la nuca, lo mismo. El pezón siempre tiene que estar mirando para adelante, no importa la fuerza de la gravedad. El pecho puede estar más o menos caído, pero el pezón siempre mira para adelante. Los 2 pezones tienen que tener una textura parecida y no tienen que estar hundidos. Pues esto lo vamos a comentar con el médico. La segunda parte de la exploración es la exploración física, la manipulación. Lo vamos a hacer, como veis en el dibujito, con el brazo de la mama que queremos explorar detrás de la cabeza y con la mano contraria vamos a ir palpando, ¿vale? Vamos a palpar desde el pezón hasta la axila para que no se nos olviden los ganglios que están por esta zona. ¿Qué vamos a buscar? Zonas calientes, dolorosas, inflamadas, texturas nudosas, como si tuviéramos un garbanzo escondido debajo de la sábana. Esa sensación, ahí hay algo que no pega, ¿vale? Vamos a ir del pezón hacia afuera en movimientos circulares y vamos a hacer giros, este movimiento, ¿no? Como de giro, a ver qué hay y exploro en redondo, ¿vale? Hago primero una mama, todo el de recorrido y después cambio de brazo y hago la otra mama. Y esto lo vamos a hacer todos los meses. Y también cuando vayamos a la revisión ginecológica vamos a tener que pedir que nos exploren las mamas. Si os cuesta trabajo, no os dé vergüenza pedirle a vuestra ginecóloga que os enseñe a hacerlo. Es muy importante porque hasta los 65 años mínimo hay que seguir haciendo esta exploración. Y por último, quiero dejar, como por así decirlo, el broche de oro con lo más importante. Quiero que sepamos o que entendamos que la menopausia es un proceso natural y gradual. Toda mujer va a acabar pasando por la menopausia, poco a poco, que afecta a todas las áreas de la persona, que puede requerir tratamiento. El tratamiento puede ser medicamentoso o cualquier otro. Y que no nos avergoncemos si necesitamos apoyo emocional. Si vemos que a nivel emocional estamos muy vulnerables, es preferible pedir ayuda ya a callarse y luego entrar en una depresión o tener otro tipo de problemas, ¿vale? Esto es como el broche de oro, lo que quiero que os quede claro de toda esta exposición.
Pues hasta aquí el taller. Ahora, si queréis, pasamos a las preguntas. Espero que os haya sido de utilidad. Nos preguntan si es importante hacer las revisiones de ginecología periódicas cuando no se tienen relaciones sexuales. Y mi respuesta es claramente que sí. La exploración ginecológica no explora solamente el aparato genital, es una exploración completa. Pecho, ginecología, densitometría para ver la densidad ósea, y hay que hacerla mínimo una vez al año, a no ser que nuestro ginecólogo nos recomiende otro periodo, o más corto o más alto. Nos preguntan, siempre tengo ganas de sexo, mi marido no me entiende, ¿qué me pasa? Pues no te pasa nada, simplemente que esa cascada hormonal que has tenido toda tu vida estable, de repente ha cedido, y hasta que tu cuerpo se adapte a ello, vas a notar cambios en tu libido, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que hay muchos estudios que se han realizado sobre la libido en mujeres menopáusicas que dicen que es normal, y entre otras cosas lo relacionan con el perder el miedo al embarazo. Se supone que ya no podemos quedarnos embarazadas, nos relajamos y queremos disfrutar de eso que antes por el miedo al embarazo teníamos ahí encorsetado. Siguiente pregunta. Vale. He vuelto a sangrar después de varios años. ¿Es esto normal? No, no es normal. Una vez que tenemos la menopausia y hemos tenido nuestro periodo de 1 año, 12 meses, 13, 14 meses sin ciclo, cualquier sangrado hay que comentarlo con el médico. Últimamente no me reconozco, no puedo controlar mis nervios, mis emociones. ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es asumirlo como normal. Estamos en un proceso de cambio y nos tenemos que adaptar a él. Y lo segundo, pedir ayuda con tu médico de cabecera o con tu ginecólogo. Y lo tercero, comentarlo, no callártelo, no quedártelo para ti. Nos preguntan sobre el suplemento de colágeno. ¿Es necesario el suplemento de colágeno para la menopausia? A ver, la menopausia es simplemente cambio a nivel hormonal. El colágeno no tiene nada que ver con las hormonas. El colágeno podría estar indicado en temas de articulaciones, pero no en la menopausia, ¿vale? Como os decía en la exposición, antes de introducir cualquier suplemento, tenemos que consultar con el médico, porque como poco no nos hace daño, pero nos puede perjudicar. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, hemos llegado al final del taller. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por haber participado. Quiero comentaros que os va a llegar una pequeña encuesta de satisfacción. Os pido que os toméis unos minutos para rellenarla, porque de esa rellenación vamos a poder mejorar. Vuestra opinión es muy importante para que podamos hacer mejor las cosas. Recordaros que si queréis ampliar información sobre este tema o sobre cualquier otros temas, podéis solicitar cita con cualquiera de los miembros, conmigo o con cualquiera de los otros miembros del programa a través de la aplicación Mis Sanitas, ¿vale? Cuando entráis en Mis Sanitas vais a la siguiente ruta, Blue IU, dentro de Blue IU los programas de salud, y ahí van a estar todos los programas a los que tenéis derecho y que os pueden ayudar. Nutrición, psicología, tabaco, ejercicio físico, etc. Pues un saludo, feliz día.